Hola a todos. Bueno, continuamos con nuestra serie de videos sobre Proxmox. Ya hemos visto la configuración, la creación de un clúster, hemos visto cómo se hace respaldo de las máquinas virtuales que tenemos en Proxmox, hemos visto cómo se crean las máquinas virtuales en Proxmox. Hoy vamos a comenzar una serie de videos de cómo migramos cargas a Proxmox. Para el video de hoy vamos a migrar una máquina virtual desde VMware ESXi, importante, VMware, el hipervisor empresarial, hacia Proxmox. Eh, los siguientes van a ser migrar máquinas desde sistemas Hyper-V y migrar máquinas físicas a la plataforma Proxmox. Pero para hoy nos dedicamos a la migración de ESXi. Vamos con esto. Para el video de hoy no vamos a tener una presentación del diagrama de infraestructura porque básicamente vamos a utilizar la infraestructura que ya conocemos. En este caso vamos a utilizar un solo servidor de Proxmox, básicamente por limitaciones de recursos en mi plataforma, pero esto funciona exactamente igual en un host independiente o en un clúster de Proxmox. ¿Qué vamos a tener en cuenta? En primera instancia, vamos a mirar la plataforma VMware. En este caso vamos a tener un servidor standalone de VMware ESXi versión 7. Bueno, cosas a tener en cuenta. Siempre se recomienda para hacer estas migraciones versiones soportadas de VMware. Las dos versiones actualmente soportadas son la versión 7 y la versión 8. En el caso del laboratorio que estamos por ver, es la versión 7. Adicional a esto, pues yo ya hice la creación de una máquina virtual. En este caso es un Windows 2010, perdón, un Windows 10 de 32 bits. Es una máquina normalita en la que vamos a tener unos recursos realmente pequeños porque pues no se justifica más. En este caso vamos a tener dos CPUs, 2 gigas de RAM, disco de 48 gigas, una sola tarjeta de red. Como se pueden dar cuenta, realmente no es una máquina exageradamente grande, es más bien una máquina normal, estándar para hacer trabajos en una plataforma de virtualización. Cosas a tener en cuenta, pues bueno, que esté totalmente actualizado. Voy a abrir una consola para revisar todo esto en una nueva ventana. Listo, acá ya tenemos nuestra máquina virtual cargada en su consola, como les venía diciendo. Entonces ya tenemos la máquina totalmente funcional, está actualizada. Importantísimo que tenga las VMware Tools para poder hacer todos los procesos en VMware. Y ya para iniciar el proceso de migración tenemos que hacer algunos ajustes. El primero y más importante es remover las VMware Tools. ¿Por qué vamos a remover las VMware Tools? Porque esto nos va a generar fallas cuando hagamos la migración y se vaya a cargar la máquina en Proxmox. Esas fallas tienen que ver con pantallas azules, básicamente porque las VMware Tools van a buscar los componentes de VMware, los cuales una vez migremos la máquina ya no van a estar. Entonces, ¿esto qué nos va a generar? Que nos saca ventana azul. Eh, ¿Fácil solucionarlo? Sí, realmente es muy sencillo. Simplemente se entra en modo seguro, en modo prueba de fallos y se remueve de forma manual las VMware Tools, algo que vamos a hacer en este momento. La ventaja de hacerlo antes de es que lo vamos a hacer controlado con un ambiente completamente funcional, completamente cargado y no vamos a tener que hacer procesos especiales. Aquí simplemente entramos bueno, yo ya la iba a desinstalar, pero miremos bien cómo es el proceso. Simplemente entramos al panel de control o aquí en este caso a la configuración. Ya Windows 10 y 11 no tiene panel de control, tiene el centro de gestión. Ya una vez en el centro de gestión vamos a buscar el apartado de aplicaciones y en aplicaciones simplemente vamos a buscar las VMware Tools. En este caso las encontramos rápidamente, aquí están. Ups, bien abajo, VMware Tools, y vamos a desinstalarlas de forma completa. Este proceso nos va a preguntar si deseamos reiniciar la máquina. Realmente no.
Acá simplemente las desinstalamos y ya podemos apagar la máquina virtual. No necesitamos que esté prendida. Si vamos a hacer un proceso de migración de un servidor, pues obviamente vamos a abrir una ventana de mantenimiento en la que todas las personas están informadas que no va a existir el servicio en un periodo de tiempo en el que pues vamos a hacer el proceso. Generalmente, dependiendo la conexión de red y el tamaño de la máquina, la migración es relativamente rápida. En el caso de esta máquina que tiene un disco de 48 gigas, eh, la copia dura algo así como unos 15 minutos. Máquinas más grandes pues van a tomar un poco más de tiempo. Entonces, una vez comencemos el proceso, es importante que la gente esté informada y sepa que en ese periodo no va a haber servicio. Cosas que también se van a dar cuenta es que no se va a perder conexión de red. Los drivers, como no reiniciamos la máquina, los drivers de la tarjeta de red no se van a perder. Se pierden algunas cosas, como por ejemplo la capacidad que tiene la máquina virtual de ajustar la resolución de pantalla automáticamente. Eso no va a funcionar, pero no importa porque la máquina, como se dan cuenta acá, debe reiniciar el sistema. Le decimos que no. Aquí las VMware Tools ya están totalmente removidas y simplemente lo que hacemos es apagar la máquina virtual. No la vamos a necesitar prendida en el momento de la migración. Súper recomendable que la migración se haga con la máquina virtual apagada. ¿Por qué? Porque si la hacemos con la máquina virtual prendida, van a poder existir cambios que después se hace más difícil hacer el proceso de copia. Entonces, voy a esperar a que apague la máquina y ya continuamos. Bueno, en este punto ya tenemos la máquina virtual apagada. Como se pueden dar cuenta, ya aquí la máquina está totalmente apagada. Ahora nos vamos a ir a la consola de Proxmox. En este punto, pues importante tener en cuenta. Como siempre les recomiendo, pues tener toda la configuración de red lista. En mi caso, para esta máquina ya está totalmente lista. Si se dan cuenta, lo tengo de acuerdo a lo que siempre hemos hablado. Un BON y la tarjeta de red BON unificada en el puerto de bridge. Adicional a esto, pues vamos a necesitar un datastore, un volumen donde vayamos a poner nuestras máquinas virtuales, nuestras copias de información. En este caso, pues si yo me voy a Storage, yo ya tengo un volumen acá, que es un volumen de 60 gigas. Ese lo podemos ver también aquí en el servidor, en la parte de discos. Vamos a encontrar que efectivamente es un disco de 60 gigas. En este caso está creado como un LVM Thin, que es el que nos permite que vaya creciendo a medida que va requiriendo mayor capacidad. Capacidad total, 64 gigas, perdón, 60 gigas, que viene a ser 64 punto algo. Y pues aquí ya él siempre va a poner algo de metadata, entonces realmente hay algo de pérdida que realmente es insignificante. En este punto ya está nuestro Proxmox listo para comenzar a recibir información de máquinas virtuales de otras plataformas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para poder importar máquinas virtuales desde VMware ESX o VMware vSphere, si lo tenemos a través de un vCenter, el proceso es exactamente el mismo, es irnos a Data Center. Acá en Data Center, en almacenamiento, en Storage, vamos a darle clic en adicionar. Y en adicionar, si se dan cuenta, la última opción es ESXi. En este caso va a ser el nombre de va a ser nuestro servidor standalone que tenemos. Entonces, aquí nos va a preguntar 4 datos. Realmente son muy sencillos. El primer dato es un ID. Ese ID, mínimo 3 caracteres, pueden ponerle el nombre que deseen. En este caso, ESX y no tengo más. La dirección IP, pues es la dirección IP del vCenter o del ESXi standalone que tengamos. Usuario y clave, pues bueno, son el usuario y las claves de acceso a esta máquina. Si se dan cuenta aquí, no vamos a necesitar, lo vamos a dejar en todos los nodos. En este caso, pues tenemos un solo nodo, no habría ningún inconveniente. Va a estar activo. Si le quitamos la opción de que esté activo, pues básicamente
va a estar configurado, pero no lo vamos a poder acceder. Y otro punto importante es que activemos la opción de pasar por alto el certificado. Si no lo hacemos, no nos vamos a poder conectar hasta que no hagamos el proceso de validación del certificado de forma manual. Entonces, yo omito esa parte de hacer la validación y simplemente le activo esta opción. Y le doy clic en adicionar. Ya, si se dieron cuenta, fue supremamente sencillo adicionarlo, no nos preguntó más datos. Cosas muy importantes para que esto funcione como lo están viendo en este momento. Necesitamos como mínimo la versión 8 de Proxmox. En la versión 7 el proceso es totalmente diferente, hay que hacer algunos procesos de forma manual. Ya cuando tenemos acá el Data Store o ya tenemos configurada la opción, si ustedes se dan cuenta, la opción acá en contenido nos dice Import. No vamos a poder escribir en ese volumen, solo está configurado para poder hacer la importación de información. Y para hacer la importación es muy simple, simplemente hacemos clic acá en la parte izquierda y aquí ya nos van a comenzar a aparecer las máquinas virtuales. En este caso solo tenemos una, entonces nos va a aparecer solo una. El Datastore se llama Datastore TestVM, que es la máquina que nosotros tenemos. El proceso de importación no es más sino hacerle clic a la máquina virtual. En caso que tuviésemos más, podemos verlas acá y le damos clic en importar. ¿Qué nos va a generar? Pues en primera instancia nos va a preguntar el ID de la máquina. El ID generalmente no lo tocamos, el ID siempre va a ser el que está asignado por nuestro servidor de Proxmox, es el más adecuado. Nos dice que tiene 2 sockets y cada uno un core, es decir, vamos a tener 2 core. La memoria 2048 básicamente es la misma que tiene la máquina virtual. Podemos hacer ajustes de memoria, claro, en el proceso lo podemos hacer sin ningún inconveniente. Nombre de la máquina, tipo de CPU, total de cores, eso no lo tocamos. Sistema operativo es Windows y es una versión 10. Acá también podríamos, si el Proxmox no lo detecta bien, podríamos decirle que es otro nivel de sistema operativo. En este caso está perfecto. Adicional a eso, nos está preguntando en qué volumen lo queremos colocar. Él selecciona el volumen más adecuado, en este caso Vol 1, que es el que tiene mayor capacidad. ¿Cuál va a ser la tarjeta Bridge en la que nos vamos a conectar? En este caso solo tenemos una. Si tuviéramos VLANs o configuración de segmentos de red, pues simplemente tendremos que seleccionar el que es adecuado para las máquinas. También nos dice que acá es bien importante, máquinas virtuales que tienen una unidad de CD-ROM conectada no van a poderse migrar. En este caso no, ya eso lo tenemos solucionado. Cosas que más que vamos a encontrar, la configuración de los discos, importante dejarla como está. No, pues acá realmente no hay mayor misterio. Podríamos decirle, bueno, genérenos una MAC address única. Esto tiene pros y contras. Hay algunas aplicaciones que se amarran a la MAC address de la máquina y si llegamos a seleccionar esta opción y tenemos instalada una aplicación que tenga este tipo de condiciones, pues vamos a tener problemas con el software. Entonces hay que ser muy cuidadosos. En mi caso no lo voy a dejar seleccionado, voy a dejar que lo migre como está. Estas opciones ya las voy a dejar tal cual como están. Y ya lo único que nos quedaría es dar clic en Import. El proceso de importación empieza inmediatamente y acá nos da un resumen. Miren, transferido 0.0 bytes de 48 gigas. Si se dan cuenta en segundo plano, aquí ya la máquina fue creada. Esa es lo primero que hace Proxmox, crearla con la estructura que nosotros le dijimos. Y ahí ya comienza la importación de la información de la máquina virtual. Como les dije, dependiendo del tamaño de la máquina virtual, dependiendo del tamaño, en la velocidad de la red, ese proceso puede tardar más o menos. En el caso de la red que estoy utilizando en mi laboratorio, es una red a giga. Eso quiere decir que nuestras máquinas, además tenemos poco tráfico y prácticamente es un switch dedicado para este laboratorio, entonces realmente la transferencia es supremamente rápida. Entonces, pues acá vamos a esperar a que acabe y ya continuamos con el video.
Acá ya está terminando el proceso de copia. En total lleva desde que inició 35 minutos. Obviamente, como ya les había comentado, esto puede variar muchísimo dependiendo del tipo de conexión que tengan. Obviamente, entre más mejor ancho de banda tenga la conexión, más rápida va a ser la copia. En este caso, como ya les aclaré también, mi conexión es de giga en un switch pequeñito. Si ustedes tienen conexiones a 10 gigas con switches más robustos, muy seguramente estos tiempos pueden ser mucho más cortos. Claramente van a ser mucho más cortos. El proceso de copia, si se dan cuenta, realmente es muy rápido. El porcentaje de datos que copia es bastante rápido y realmente en, en pocos minutos podemos tener migrada una máquina. Entonces aquí ya vamos a esperar a que termine y ya continuamos. Bueno, listo, ya terminó la copia de la máquina. Ya aquí estamos en la consola de Proxmox con la configuración de hardware. Entonces, a nivel de memoria y procesador, se dan cuenta, están los mismos valores que ya habíamos visto en la máquina de la plataforma en Windows, en VMware, perdón. El BIOS, pues siempre lo deja por default. Este es el recomendado para acá. Tipo de máquina, pues la pantalla no la modificamos. Tipo de máquina nos la va a poner como un Intel 440FX o compatible, lo cual está perfecto. El controlador SCSI nos deja el que viene por default, que es un LSI 53C895A. Puede que lleguemos a tener problemas con este controlador. Voy a dejarlo, prendemos la máquina y si tenemos problemas lo cambiamos y vemos cómo se soluciona el problema. A nivel de CD, pues dice que no está el media conectado. Voy a configurar que nos mapee los drivers de las Virtuo Tools para poder instalar los drivers adecuados a nivel de sistema operativo. El disco duro no hay que modificarlo y la tarjeta de red tampoco la vamos a modificar. Por ahora la vamos a dejar así. En este instante, pues vamos a abrir la consola y vamos a prender la máquina. Entonces, está iniciando adecuadamente el sistema operativo. Ahí está cargando de forma normal. El proceso siempre tarda un poquito la primera vez que se inicia porque él como que comienza a detectar el nuevo hardware. Ups, bueno, listo, ya podemos tener una idea de dónde es. Nos dice que hay un dispositivo inaccesible. Acá, posible, Entonces vamos a apagar la máquina a la fuerza, dándole acá en stop. Y lo que vamos a hacer es cambiar, una vez apague, esperemos que acabe de apagar, listo, ya apagó. El controlador SCSI lo vamos a reemplazar por un MegaRAID. ¿Por qué cambiarlo por un MegaRAID? Porque Windows dentro de sus drivers viene con el driver para MegaRAID. Con algunos de los controladores de LSI no vienen cargados, entonces eso puede ser parte del problema. Aquí ya hicimos el cambio, volvamos a hacer el arranque a ver si se soluciona el problema. Igual, las primeras veces posiblemente arranca y si arranca bien el sistema operativo, puede que se reinicie porque cargó drivers nuevos. Eso no toma mucho tiempo y sí es normal que lo haga en Windows. En Linux realmente el proceso es absolutamente transparente. No puse una máquina en Linux porque no nos iban a pasar problemas. Entonces, pues realmente no es la realidad de lo que nos vamos a encontrar con una migración de la mayoría de las cargas. Generalmente, bueno, acá ya aparentemente ya detectó controladores. Sí, efectivamente ya está diagnosticando, el PC está arrancando, creo que de forma normal. Esperemos que acabe. Bueno, les decía, con Linux el arranque en general es transparente, no tiene ningún inconveniente. Los inconvenientes vienen es con plataformas como Windows que tiene drivers específicos y que con las versiones de Windows van cambiando los drivers. Es decir,
por ejemplo, los drivers que tenía la plataforma Windows con Windows 2013 son totalmente diferentes a los que se usan actualmente. Y en general, de drivers de 2016, 2019 y 2022 a nivel de Windows Server, eh, mira, que hizo una reparación automática, reiniciemos, siempre cambian, siempre hay algunas variaciones. Por eso es que cuando vemos instaladores viene uno específico para cada uno de estos sistemas operativos. Entonces, realmente por eso puse a migrar una máquina con este sistema operativo. Básicamente para poder tener errores. Sabía que iba a pasar y lo mejor es poder tener de primera mano la información de cómo solucionar el problema. Entonces, esperemos que arranque. Aquí ya debe arrancar de forma normal. Ya hizo la reparación del arranque de forma automática. Entonces, ya el sistema operativo debería iniciar sin inconvenientes. Bueno, perfecto. Ya nos está cargando la consola. Ya estamos a un pasito de terminar el proceso de migración de esta máquina y poder dejarla funcionando en la plataforma Proxmox sin ningún inconveniente. Listo, arrancó perfectamente. Entonces, como les decía, el driver, un MegaRAID. El MegaRAID es el que en general no tiene problemas. Ese driver viene desde siempre con el sistema operativo. Entonces, si vamos a lo seguro, con ese driver y va a cargar sin ningún inconveniente. Temas de desempeño, realmente no es que vayamos a tener. Realmente eso es transparente en ambientes virtualizados. Eh, algunas funcionalidades específicas de la controladora pues no se van a perder porque realmente es virtual. Simplemente es más por nivel de compatibilidad con nuestra plataforma. Y ya aquí podemos, como se dan cuenta, la máquina ya está cargando todo sin ningún inconveniente. Lo único que nos faltaría es instalar los drivers o las Virtual Tools. Si nos vamos aquí a el administrador de dispositivos, bueno, estas consolas de Windows siempre cargan, está cargando ahí alguna cosa. Vamos en el administrador de dispositivos, puede que lleguemos a ver que hay algún dispositivo que no está siendo reconocido, pero ya instalando las Virtual Guest Tools, ya aquí nos funcionaría bien. Entonces veamos. Una vez hacemos los ajustes, miren, dispositivo PC, una vez hacemos los ajustes de arranque y tenemos los drivers instalados, podemos hacer ajustes, por ejemplo, cambiar la tarjeta de red. La recomendación siempre poner la más rápida para que la emulación siempre nos garantice el mayor desempeño. En este caso tenemos una tarjeta E1000 que funciona únicamente a giga. Para el caso del laboratorio que estamos haciendo en este momento, no hay inconveniente porque mi red funciona a giga. Pero si ustedes tienen una red a 10, este driver les va a limitar el ancho de banda. Entonces, simplemente, una vez, si se dan cuenta, aquí ya estoy instalando las Virtual Tools, le voy a instalar.
Él va a instalar todos los componentes necesarios. Ya haciendo esto, podemos agregar la tarjeta que necesitamos a 10 gigas o a la velocidad que sea, si tienen interfaces a 25 igual. Y esto lo que nos va a garantizar es que el ancho de banda que va a tener la máquina virtual es el adecuado. Y ya aquí comienza a instalar todos los componentes. Si nos damos cuenta en la pantalla de atrás, en el administrador de dispositivos, allí en un momento se nos va a desaparecer el que dice dispositivo PCI desconocido. Ya cuando el driver esté totalmente instalado. Simplemente instala, lo reconoce, hacemos un reinicio y quedamos con la máquina lista para poder comenzar a trabajar. ¿Listo? Listo, si se dan cuenta ya todos los dispositivos están reconocidos. En algunas versiones nuevas de Windows ya no es necesario el reinicio, sobre todo en Server 2019 y 2022. Esto ya lo han mejorado muchísimo, pero en algunas versiones, pues en las versiones anteriores, sí cuando se instala un driver, la recomendación, así no lo solicite, es hacer un reinicio. En este caso ya nos instaló, ya reconocimos todo. Si nos vamos aquí a nivel de hardware, voy a decirle adicionar una tarjeta de red. Vamos a poder adicionar cualquiera de las que están acá. En general podríamos agregar cualquiera, pero la recomendada para Proxmox es la que se llama Virtio. Es la que se comunica de mejor manera con el sistema de virtualización. Y si nos vamos a la consolita, aquí muy seguramente ya no la está reconociendo. Eso es inmediato. Y ya simplemente sería hacer la configuración a nivel de red con todos los parámetros que necesitemos. Miren, acá está, aparece como Red Hat Virtual Adapter. Y si nos vamos acá, muy seguramente también ya nos aparece. Como les dije, no me va a mostrar conexiones superiores a 1000, muy seguramente, porque mi red no es sino de 1000, pero si ustedes tienen una red de 1000, ya le va a funcionar adecuadamente. Listo, aquí ya tenemos las dos tarjetas de red y listo. Hasta acá ya fue la migración. Estamos totalmente listos para comenzar a trabajar en esta máquina. Bueno, ya por último vamos a ver las conexiones de red. Ya las aquí, las estoy mostrando. Como se pueden dar cuenta, en la Ethernet 2 la conexión está a 10 gigas. Nos está tomando los parámetros de red de forma adecuada. Y si se dan cuenta, ya está con el driver de Red Hat. La otra tarjeta tiene la Intel de Giga. Recomendación siempre utilizar la tarjeta de red más rápida y remover las que no necesitemos. En este caso, eh, la recomendación para una red productiva de un ambiente virtualizado siempre va a ser la más rápida. Sigámosla utilizando. ¿En qué momento se podría utilizar una tarjeta más lenta? Con sistemas operativos que son legados, que son viejos, pero que igual necesitamos seguir conviviendo con ellos. Entonces, para evitar problemas de compatibilidad, la recomendación es utilizar tarjetas de red de giga. Y ya con esto simplemente se configurarían los parámetros de red y nuestra máquina estaría totalmente funcional y migrada a la plataforma Proxmox. Bueno, aquí ya estamos completando el ciclo completo para poder migrar la plataforma virtualizada hacia Proxmox. El día de hoy migramos máquinas virtuales desde el ambiente VMware hacia Proxmox. En los próximos videos estaremos migrando máquinas desde plataformas como Hyper-V para poder ya poner nuestro ambiente en la plataforma Proxmox de forma completa. Cosas importantes a tener en cuenta, siempre los tiempos de migración. Si van a hacer un proceso de migración, no se comprometan con tiempos que no saben si se van a cumplir. Es preferible decir que se van a gastar un par de horas más y que ese tiempo les sobró y van a poder subir la plataforma antes de tiempo. Los clientes van a quedar satisfechos y van a decir el trabajo se hizo bien. Pero si controlan mal el tiempo y dicen me voy a gastar X horas y se gastan X más 2 horas más,
ustedes hicieron mal el trabajo, así haya quedado muy bien. Entonces, esa es una buena recomendación, se los digo por experiencia. Y pues nada, espero les haya gustado el video, espero les sirva. Comentarios bienvenidos. Ya saben, aquí en el canal todas las consultas son válidas, todas las inquietudes que me quieran hacer y pues bueno, próximamente estaré subiendo más videos. Cuéntenme qué información requieren, de qué más temas tocamos y con todo gusto estaré haciendo los videos para podérselos compartir. Bueno, suscríbanse al canal, cliquen la campanita y like a los videos. Nos vemos en la próxima. Chao.